Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión aprovecho para enseñarte cómo montar una placa base y un procesador. Y sí, sé que vamos a empezar el vídeo con la placa ya quitada, pero básicamente te voy a explicar por encima todo aquello que he realizado. En esos orificios es donde van enganchados o atornillados los tornillos a la placa base, y los utilizaremos para unir la placa base al chasis de la carcasa que estamos utilizando para montar el ordenador, aunque también podríamos encontrarnos con los siguientes enganches. Lleva distintas ubicaciones donde engancharemos los tornillos, ahí, y esa zona la utilizaremos para enganchar la placa base al chasis. Ahora os voy a enseñar la placa base y lleva los mismos agujeros que nosotros estábamos mostrando. Ahí utilizaremos el tornillo para poder enganchar lo que es esta placa base al chasis. Si queremos extraer el procesador es muy importante que levantemos lo que es la platina, como estoy haciendo ahora mismo, la barrita, levantamos las chapas y no toquemos nunca los pelitos que tenemos ahí. Simplemente levantaremos el procesador hacia arriba, sin tocar nada. Esas muequitas que os estoy mostrando es donde tenemos que fijarnos a la hora de encajar el procesador. Voy a cerrar la bandeja y vamos a seguir con lo siguiente. Tanto si quieres pedir una placa base como un procesador tendrás que fijarte en el socket. Yo voy a tener en cuenta el socket 1155 para pedir el procesador y para pedir lo que es la placa base. Y lo he utilizado para pedir la nueva placa base. Tras haber visto la placa base, el siguiente paso es ver el procesador. Y ahora os voy a señalar sobre el procesador que tenéis que tener en cuenta. Si observáis bien, en el procesador tenemos unas muecas que nos van a permitir identificar cómo tenemos que engancharlo o cómo tenemos que ponerlo sobre la placa base, sobre el socket que estábamos viendo ahora mismo. Ahí tenemos las muecas. Ese datico tenéis que tenerlo en cuenta y no tocar nunca, como he dicho, los palitos del socket, ya que podríais dañarlo o chafarlo. Vamos al siguiente paso, que es la refrigeración. En este caso tenemos un disipador de Intel de toda la vida, con unos enganches que van enganchados a la placa base. Tenéis por ahí un vídeo de cómo repararlo, si es necesario. Y ahora pasamos al siguiente paso, que es enseñaros cómo se colocaría un procesador. Simplemente lo que voy a hacer es abrir la bandejita y buscar la posición exacta del procesador. Lo pondré sobre ella, lo dejaré encima sin apretar y sin nada, y ya cerraré lo que es la bandeja, ¿vale? Si observamos bien, he encajado los dos topecitos de plástico sobre los huecos. Ahí lo tenemos. Y ese datico tenéis que tenerlo en cuenta. Ahora simplemente cerramos la bandeja, la enganchamos, tiramos un poquito para atrás para que se enganche y ya cerraríamos lo que es la lengüeta. De este modo tan sencillo podréis cambiar ya desde este mismo momento vuestro procesador. Vamos al siguiente paso. Vale, vamos a montar la fuente de alimentación. Para este caso tengo una fuente de alimentación bastante patatera de Acer. Yo no necesito una fuente de alimentación muy potente. En tu caso te recomendaría una de 600 o de 700 para poder mover una gráfica. En este caso es de 400 la que yo voy a montar, y esto simplemente va conectado a la placa base o va enganchado a la placa base por 4 tornillos. Tenéis que buscarle la ubicación de que el ventilador se quede siempre hacia la zona de la placa base y nunca hacia adentro, porque si no le cortaríamos la respiración. Ahora os voy a enseñar los conectores. Este es el conector más grande, este es el que proporciona la electricidad a la placa base, ¿vale? Normalmente si es una fuente nueva, estos dos conectores irán juntos y no estarán separados. También tenemos por ahí otro conector que va también a la placa base, y estos se encargan de suministrar energía. No me quiero preocupar o no quiero darte mucho la brasa con tecnicismo. Ese es el conector que va a la placa base, y una vez visto esto podríamos llegar y vale, ahí tenemos los dos conectores. Uno va a un sitio y el otro al otro, y se encargan de suministrar energía. Estos van a proporcionar la energía a los discos duros, aquellos que tienen una cierta antigüedad. Y luego tendríamos un conector SATA, también proporciona electricidad a la placa base. Normalmente el fabricante lo hace así para que no nos equivoquemos a la hora de conectarlo. Ahora llega el momento de enganchar la fuente de alimentación al chasis. Para ello he utilizado un destornillador plano, pero sería un destornillador de estrella, y 4 tornillos que vamos a colocar en cada posición. Una vez hecho esto ya tendremos lo que es la fuente de alimentación conectada al chasis.
Pasamos al siguiente paso. Esta es la placa base que he pedido en AliExpress. Sí que es cierto que he comprado ya más de una de estas y la verdad que me ha dado muy buenos resultados como para poder aprovechar los procesadores LGA 1155 o procesadores que ya tienen cierta antigüedad. En este caso este lleva conector M2 que le da un valor añadido al que ya teníamos. Os voy a enseñar un poquito la placa base como es. Lleva también salida HDMI. Y si observamos en el lateral derecho tenemos también conector de USB 3.0. Ahí tendríamos que enganchar la pila. Colocaríamos la pila porque viene sin pila. En algunas ocasiones viene con pila y en otras no. Vamos a quitar la pila que lleva la placa base antigua. Aún así podríamos comprar una pila, una CR32. Para poder extraerla, pues le hacemos un poquito de palanquita y ella misma salta. Ya ha saltado y ahora pues la metemos en el sitio y apretamos hacia adentro. Vale, ya la tenemos puesta. Ya con esto ya tenemos el primer paso para comenzar a montar. Vamos a montar el procesador. Para dejar el procesador caer es muy importante. Si observamos bien, la placa base nueva lleva un protector. Vamos a tener en cuenta, como os decía, las muecas a la hora de ponerla. Y vamos a dejarlo solamente posicionándolo encima sin apretar y sin nada, no queremos dañar. Ahora vamos a levantar la lengüeta como hemos hecho en la placa antigua. Sacamos hacia atrás y vemos un plástico protector que pone el fabricante para que no dañemos. Levantamos hacia arriba. Si notamos que está un poco fuerte, levantamos un poquito y lo extraemos. Ahora simplemente llegamos y posicionamos. Ya hemos puesto el procesador. Voy haciendo pequeños cortes, si no este vídeo sería demasiado largo y te aburriría. Vale, si observas bien, he posicionado el procesador en su sitio y ahora voy a levantar un poquito la lengüeta y voy a cerrarla. Cierro lo que es la patita y ya tenemos el siguiente paso hecho. Vamos ahora a colocar la memoria RAM. Podría ser el siguiente paso, o aplicar la pasta térmica y poner el disipador sobre la placa base. Acuérdate de conectar el cable de corriente al conector que aparece en la placa base. Si observas bien, los conectores sobresalen por detrás. Esto tengo un vídeo de cómo conectarlo y no me he querido parar mucho en cómo se hace el proceso, ya que solamente es encajarlo en la parte de arriba. Vale, ahí tenemos un conector de 5V, lo vamos a conectar en el sitio y ya tendríamos la corriente al ventilador. Lo enganchamos así un poquito para que no nos toquen las aspas ni nos toquen ningún sitio y ya podemos seguir con el siguiente apartado. Vale, finalmente vamos a instalar la memoria RAM. Voy a poner una memoria RAM de 4 GB. Si no sabes cómo elegir una memoria RAM y pones el modelo de placa base en internet, te aparecerá el modelo compatible, o si vas a dirigirte a PC Componentes, puedes preguntarle a algún técnico de esta misma tienda y ellos te guiarán en todo el proceso a la hora de pedir tu nueva memoria RAM. Una vez encajada, simplemente he presionado y he ido fijándome en que se encajara en el sitio. Ahora vamos a colocar la chapita nueva, ya que hemos cambiado de placa base y también viene con la chapita. Vamos a colocar la chapa en su sitio, de dentro hacia afuera. No te preocupes si se te mueve, acabará encajándose. Si vieras que es necesario darle un poquito de forma a la chapa, dáselo hasta que se adapte. Vale, ahora llega el momento ya, lo he repetido bastante, llega el momento, y es que ahora es el momento idóneo para encajar la placa base. Encajamos la placa base y si observa bien se deben de coincidir los tornillos para poder encajarla en su sitio. Una vez encajados todos o enganchados los tornillos, llega el momento de suministrar la corriente a la placa base. Para ello vamos a conectar el primer conector de corriente. Y luego tendremos el grande, que lo tenemos a la izquierda. Este va en el otro lado. Tenemos que fijarnos que va encajado justo con el otro cable. Lo conectamos ahí. Siento la calidad de la imagen, pero es que es imposible grabarlo. Me llevo muy mal con la cámara. Ahora, estos cables son USB y vamos a buscar en los extremos. Normalmente pone USB y aparecen como unos pinchitos o como unos jumper hacia arriba. Buscamos dónde conectarlos y vamos conectando cada uno de ellos.
Voy a intentar llegar con la cámara para que lo veáis con detalle, pero vamos, aún así se ve fatal. Ahí tenemos lo que es el conector. Pues simplemente vamos a buscar la forma con mucho cuidado y lo vamos a conectar. Iremos haciendo lo mismo con el resto de conectores, ¿vale? Y como la fuente de alimentación el cable de corriente no llegaba, he cogido otro para poder ampliarlo. Vale, aquí tengo otro conector. Voy de nuevo a hacer lo mismo, voy a buscar su ubicación exacta. Normalmente pone USB punto 1, USB 2. Lo he conectado, ahí lo tenemos. Y por último, nos faltaría conectar el cable con todos los cables, con todos los jumpers de corriente. Vamos a buscar el sitio exacto y vamos a conectar la ficha. Ahí lo tenemos, que es muy colorido. Y normalmente en la placa base lleva una nomenclatura que os mostraré en la siguiente foto. Una vez conectado todo, voy a utilizar un disco duro SATA de los antiguos, que lo voy a conectar la corriente ahora mismo, y este lo voy a utilizar para almacenar. Y luego voy a conectar, ¿vale? Este cable se va a encargar de pasar los datos. No te preocupes, que te iré enseñando. Vale, voy a poner el disco duro. Y este disco duro, recuerda que va a ser siempre para almacenar, porque voy a utilizar un SSD, que en ese caso el SSD lo voy a utilizar para el sistema operativo. Al tratarse de una placa antigua, voy a utilizar Windows 10, no voy a utilizar Windows 11, aunque podríamos hacerlo, tengo un vídeo por ahí de cómo hacerlo. Este cable que acabo de conectar es un cable SATA y se encarga de transferir datos de la placa base al disco duro. Ahí vemos lo que es las conexiones. Utilizaré en el caso de que lleve 0, utilizaré el 0 para el disco duro SSD y 1 para el disco duro HD. Y bueno, ya solo nos quedaría conectar el SSD, que utilizaríamos el cable de corriente SATA y el cable de datos SATA. Este vídeo no es el vídeo de un montaje de un ordenador, sino del cambio de placa base. A pesar de que yo he explicado casi todo el proceso, una vez conectado el cable SATA, cerraríamos el ordenador e instalaríamos Windows 10. También tengo vídeos de cómo instalar Windows 10 desde una memoria USB, y esto es todo. Como siempre, si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte.